Declarado inexequible. Podcast. ¿Qué haces estando a la lisiada? ¡Se le ha metido el demonio! Las telenovelas mexicanas, si algo nos enseña el drama es que tenemos una nostalgia eterna por la inocencia infantil. Solo hace falta que veamos las actuaciones superlativas y exageradas para ver cómo constantemente solemos caricaturizar a la realidad. Hay una máxima muy famosa de Thomas Hobbes: Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. O mejor dicho, el hombre es un lobo para sí mismo. La descripción de la vida según Hobbes es sucia, brutal y corta. Sin embargo, se queda corta porque la capacidad del ser humano para hacer el mal es todavía peor que esa definición. Y para entenderlo mejor, aquí un dato: los soldados que desarrollan trastorno de estrés postraumático lo desarrollan no por lo que ven, sino por lo que hacen. Pero ¿qué es exactamente lo que motiva un mal semejante? Si algo hemos aprendido de la fuerza de la Semana Santa, es que Caín y Abel, desde hace más de 20 siglos, el mismo tiempo que llevan repitiéndose una y otra vez en las cadenas nacionales las interminables películas bíblicas, es que en esta historia particular se comete un fratricidio, es decir, un crimen donde se mata a alguien inocente de manera consciente. En palabras de Jordan B. Peterson, cuando Caín mataba la sangre fría, comete el más abominable de los crímenes, solo con el propósito de contrariar simultáneamente a sí mismo, a toda la humanidad y al mismísimo Dios. Las moralidades entonces, véase la noción del bien, la noción del mal, el ego, los celos, llegan al mundo junto con la conciencia de uno mismo. Nos queda deducir entonces que Caín recurrió al mal y lo hace de manera voluntaria y consciente de sus actos. Desde antaño, algunas estructuras institucionales han buscado persuadir la conducta, o en todo caso en algunos aspectos prescribirla. Esto es una suma simple: no hagas tal o tendrás cual. Y es aquí donde nace el papel del derecho penal. Con el tiempo se han ido sofisticando los sistemas punitivos. Desde Hammurabi, Manu, Ur, hasta los códigos actuales, que mejor o peor todos intentan mantener el orden social y evitar la comisión voluntaria de hechos punibles. Empecemos con el podcast. Hola, bueno, otro episodio más de Declarado Inexequible Podcast, pero no sin antes presentarnos. Mi nombre es Juan Diego Marmolejo y mi compañero Julián Arango. ¿Qué más, viejo Juli? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué pelado? Bien. Muy contento con este segundo programa, muy contento con las audiencias, muy contento con el resultado, y aunque el primer programa fue un poquito sufrido y difícil de hacer, ya nos vamos soltando más y vamos aprendiendo más en el camino. Y pues bueno, genial, porque el tema de hoy me motiva un poco más. Recuerden una vez más la filosofía de este programa, y es simplemente desatenderse de todos esos conceptos que parecen rígidos, oscuros, ajenos, un poco alienantes si quieren del derecho, y hacerlos más sencillos, más dinámicos a través de la chanza y del humor, un poco del mal humor y de... ¿Cómo así que el mal humor? Llevar las cosas al absurdo, pues se entienden y se sobreentienden los ejemplos. Entonces, pues, gracias. Sí, eso es cierto. Tuve sus cositas, pero yo creo que vamos muy bien. Hoy el turno le toca al dolo. Empecemos, sin más preámbulos. ¿Qué es el dolo? El dolo, uno podría decir que el dolo es sinónimo de intención. Sí, el dolo es querer realizar un acto que uno sabe que es contrario a la ley, que es judicializable, que es reprochable. Entonces, y aún así tener toda la intención de hacerlo. Sí, el dolo es esa mezcla de conocimiento y voluntad conceptualmente. Y conocimiento y voluntad se traduce en conocer que se está realizando una acción, que esa acción implica un daño típico, es decir, un delito, y pues además buscar que se concrete el resultado. Y la voluntad es pues la intención, todas las ganas de realizar el acto dañoso, de materializarlo en el mundo fenoménico. A mí se me ocurre un ejemplo, Juli. Acá nos gustan bastante los ejemplos, ¿verdad? Y imaginemos un sicario, pero atendiendo a la filosofía del programa, no es cualquier sicario, es un ninja. Entonces, para hacerlo más sencillo,
Y a él lo contratan y el ninja se llama Pepe. Y entonces Pepe lo contratan para matar Sí, a con Lucas. un nombre bien oriental, ¿no? Pepe. Pepe con Ichiwa. Para que no se pierda tanto, pues. Es que tenía raíces latinas, no era un ninja cualquiera. Resulta que Pepe el ninja latinoamericano lo contratan para matar a Lucas. Y Pepe tiene una katana. Él con eso es que va a matar a Lucas. Pepe finalmente lo parte en dos, lo asesina, lo pica. ¿Y por qué es el ejemplo perfecto del dolo? Porque Pepe tenía toda la intención. Pepe sabía que matarlo estaba mal y que matarlo le podía dar cárcel. Pero para eso, esa es la intención pues, de un sicario. Acabar con la vida de otro, incluso a sabiendas de que es judiciable, es reprochable, y sin embargo él tenía toda la intención de hacerlo y eso fue lo que hizo, acabar con la vida de Lucas. De hecho, lo partió en dos. Sí, digamos que el conocimiento está pues en saber que lo que está cometiendo es un delito y pues en la voluntad de materializarlo se encuentra la voluntad, precisamente. Bueno, el dolo tiene 3 clasificaciones, Juan. El dolo no solo es conocimiento y voluntad, sino que ese conocimiento y voluntad se puede materializar de 3 maneras distintas. El dolo directo o de primer grado, el dolo indirecto de segundo grado o de consecuencias necesarias, y el dolo eventual o el dolo de tercer grado. Empecemos por el dolo directo. El dolo directo, digamos que es el más sencillo de entender, y es que es el concepto que acabamos de dar, el conocimiento y la voluntad, pero llevadas a la ejecución, es decir, materializados en el mundo real. El ejemplo del sicario es perfecto, el ejemplo que acabas de dar, porque eso es, el dolo es las ganas, del deseo real de que se materialicen esos pensamientos, y pues no solo las ganas y el deseo, sino que el dolo directo es llevarlos a cabo, cometerlos. Pero la segunda clasificación es el dolo indirecto o el dolo de segundo grado. Sí, mira, él tiene también otro apellido. También le dicen consecuencias necesarias, si no estoy mal. Sí, de consecuencias necesarias. Y yo creo que uno lo puede entender fácilmente a partir de ahí. Esto no es más que cuando una persona quiere cometer un delito, pero entonces tiene que infringir la ley de otras maneras y tiene que hacerlo porque eso implica cometer el acto que quiere llevar a cabo. Es decir, para llegar del punto A al punto B, también tiene que atacar al punto C o el D porque está ahí intermedio en el camino. Sí, Juan Díaz, justo aquí va el ejemplo. Yo quiero matar a un zombie. Uy. Uy. Pero sí, resulta que yo quiero matar a este zombie es senador. Y el zombie, como senador de la República, adivina qué, tiene unas prerrogativas y entre ellas pues va en un carro blindado y también escoltado. Entonces, el dolo de consecuencias necesarias lo que está diciendo es que el medio que usted utilice pues tiene que tener una relación directa con la acción de comisión y los bienes jurídicos aledaños que usted decide aceptar, lesionar para la comisión del evento principal, que es matar a Pepe el zombie senador. Entonces, ¿qué pasa? Como el carro es blindado, a Pepe pues no le puedo disparar con una pistola de calibre bajo, pero se me ocurre ponerle una bomba, y poner una bomba debajo del carro implica pues que el carro va a estallar y que Pepe probablemente va a morir, que es lo que estoy buscando. Pero Pepe no va solo, Pepe va con su chofer y con sus escoltas. Entonces yo estoy buscando en dolo directo la comisión de la muerte o del homicidio de Pepe, pero de manera indirecta o como consecuencias necesarias pues resultó matando al chofer y a sus 2 escoltas. Entonces el dolo de consecuencias necesarias son esas consecuencias que se asumen buscando que se materialice el resultado lesivo principal. Listo, Juli, ya quedó claro qué es el dolo indirecto. Ahora vamos al que falta y es el dolo eventual. ¿Qué es eso? Bueno, el dolo eventual es sencillo de entender. Algunos académicos pues suelen hacerlo más problemático y resulta que en los ejemplos reales pues a veces establecer diferencias y grados entre el dolo de segundo grado de consecuencias necesarias, dolo eventual o inclusive la culpa con representación es un problema. Pero vamos a explicar primero el dolo eventual antes de meternos en esas discusiones. El dolo eventual es
la relación que se tiene con bienes jurídicos aledaños otra vez, como en el dolo de segundo grado, pero como mi objetivo principal, pongamos un ejemplo, es asesinar a alguien, pongamos otra vez, usemos a Pepe el zombie, pero en este caso ya no es un senador, sino Pepe el zombie que maneja carro. Y resulta que Pepe el zombie que maneja carro, pues se sube a su carrito y no va solo. ¿Qué pasó, Willy? ¿Se está transformando en zombie? Entonces resulta que Pepe desafortunadamente pues va de paseo con su familia y entonces se le sube la tía, la hermanita, la cuñada, el perro, hasta el señor que limpia los vidrios se monta en la parte de atrás. Paseo de olla, ¿no? Exacto. Entonces el dolo eventual se materializa en la medida en la que yo tengo un dolo directo en cuanto al asesinato o a la comisión del homicidio de Pepe, pero dejo la no producción librada al azar, y esto es importante, la no producción librada al azar del daño a los demás bienes jurídicos aledaños, que son las otras vidas, por la vida de Pepe. ¿Cuál es la diferencia aquí? El medio. Yo en un carro no blindado no puedo asumir que eso es una consecuencia necesaria. Yo podría tranquilamente usar otro medio más idóneo a la hora de la comisión del dolo directo, que pues poner una bomba y dejar la no producción, es decir, que cualquier otro bien jurídico, por suerte, no intervenga en esa acción. Entonces pongo la bomba y termino matando a Pepe, y no solo a Pepe sino a toda su familia, o lesionándolos, y así es como hay dolo eventual. Esa relación entre bienes jurídicos aledaños y representárselos, pero al representárselos dejar que no se produzcan, pues librar al azar, no utilizar los medios más óptimos ni buscar evitar el menoscabo de otros bienes jurídicos, sino que simplemente que pasen o que no me tiene sin la menor importancia. Sí, es como indiferencia, es decir, si pasa se me es indiferente, baila con eso. Exacto. Y aquí entonces es donde sigue la discusión con el dolo eventual y la diferencia con la culpa con representación. Para quienes no lo saben, pues abajo va a aparecer un link donde tenemos la explicación de la culpa penal y de todas sus clasificaciones y categorías. Pero así a grandes rasgos, Juandi, recordanos qué es la culpa con representación. Vea, la culpa con representación es de nuevo, el sujeto no tiene ninguna intención de cometer un acto pues lesivo, de generarle un daño a alguien, pero aún así lo hace, y como lo hace tiene que responder por ello. Pero acá él prevé el riesgo de sus acciones, y él en medio de sus acciones él confía que si llega a pasar algo malo, él no quiere que pase, pero si llega a pasar algo malo, él confía y piensa que él va a poder evitar eso. Esa es la culpa con representación. Entonces, la discusión entre dolo eventual y culpa con representación es en qué momento puedo hablar de una o de la otra en la vida real. Y es porque si en la culpa con representación el sujeto o el individuo se representa al resultado y confía en poderlo evitar, pues entonces estaría diciendo que el sujeto conoce lo que va a pasar, pero gracias a sus aptitudes, a sus habilidades, cree que puede esquivar el daño al bien jurídico. En cambio, en el dolo eventual, la no producción del daño se deja librada al azar. Es decir, el sujeto activo sí se representa que hay un daño, pero digamos que le vale 3 kilos, no busca otro medio, no se interesa por nada más, sino que simplemente deja o no que eso pase. Ahí hablamos de dolo eventual. Pasa algo también problemático, y es cuando uno va a demostrar en un asunto si es lo uno o lo otro ante un juez, se vuelve, es complejo representar cuando se le fue indiferente el que ocurrió o no, y cuando, digamos, confió en poder evitarlo. Ahí
Cuando digo narraciones me refiero a lo que se pueda probar para allegarse o alinearse con la verdad. Entonces digamos que puede ser difícil, pero no es imposible. El mejor consejo jurídico sería contratar un buen abogado. Listo, ¿no? Nos queda faltando tu favorito, Juli, y es la preteritención. Sencillo, ¿no? En palabras sencillas, la preteritención es un resultado que se produce más allá de lo que quería. Un ejemplo. En el ninja ahora es un ninja homosexual. Y entonces este ninja homosexual pues está en un bar homosexual y tiene un novio. Entonces está enamorado y está entregado pues a las mieles del amor. Pero resulta que el novio está echándole ojo a otra persona y está como coqueteando por ahí con otra persona dentro del mismo bar. Entonces, como estaban ya pasaditos de tragos, estaban tomando mucho tequila, un tequila fuertecito. Pero que me inquietas son todos los datos que tenés acerca de esa narración. No, por ahí no va la cosa, con toda seguridad. Pero vean, entonces resulta que el ninja gay se enoja con la pareja y tienen una pelea muy fuerte y entonces, mejor dicho, saca otra vez la katana y él quería solamente golpearlo, quería lastimarle un brazo y quería lesionarlo, pero él tenía toda la intención de lesionarlo y el objetivo de él era lesionarlo, pero resulta que se le va la mano y lo mata. De ese golpecito lo mató. Entonces esa es la preteritención, tener un resultado, es decir, buscar un resultado, pero hay algo que se produce más allá de lo que yo quería lesionarlo, pero lo maté. Sí, mira, esa es la explicación perfecta de la pretensión, pues superar las expectativas de la gente y entonces la intención inicial, que era el dolo que se tenía acerca de hacer daño, pues se relacionaba más con unas lesiones que con un homicidio, pero terminó pasando lo segundo. Sin embargo, aquí viene una discusión, Juan, una discusión bien interesante, y esta es una posición personal acerca de la preterintención, Juan. Y es que la pregunta es: ¿preterintención sí o no? ¿Y por qué? Cuando yo estaba en mis primeros semestres de Derecho, tenía un muy buen profesor de penal. Digamos que cuando él estaba dando la clase, hacía un énfasis y ese énfasis era lo suficientemente fuerte como para notar la emoción de su explicación. Y entonces nos decía una y otra vez que dolo y culpa, pues o pasaba una o pasaba la otra, que no podían ser simultáneas. Entonces, cuando explica la preterintención, lo hizo de una manera muy parecida a la tuya. Dijo que es exceder las intenciones del sujeto activo. Pero entonces a mí se me ocurrió esta pregunta en ese momento, y ahora pues con más elementos lo creo y lo afirmo aún más. Le dije: bueno, profesor, usted nos ha hecho el suficiente énfasis, nos ha hecho saber de manera categórica que el dolo y la culpa son elementos distintos y que solo a toda acción corresponde o a uno o el otro. Sin embargo, ¿qué es la preteritención sino una mezcla de dolo y culpa? Y aquí es donde está el gran problema, Juan. La preterintención es como un feto extraño, como si el jorobado de Notre Dame y no sé, la tigresa del Oriente tuvieran un bebé y ese bebé se llamara preterintención. Y es que esa mezcla de dolo y culpa a mí en la cabeza no me cabe, y te voy a explicar lo siguiente. Los hechos tienen una línea, ¿cierto? En el tiempo. Yo, cuando voy a tomar un vaso de agua, pues me levanto del asiento, me desplazo hasta la cocina, tomo un vaso de agua, lo lleno con agua y pues paso a disfrutar del agua. Pero todo eso sucedió como en una secuencia de actos, ¿cierto? Uh-huh. A los hechos les corresponde entonces una causa y un efecto. Cuando hablan de preterintención, es casi como decir que el efecto se divide en dos. Y esto es importante entenderlo bien y présteme bastante atención, porque es una discusión bien académica, entonces no es tan fácil desmenuzarla. Los efectos, o sea, el resultado de un hecho es solo uno. A un hecho corresponde un resultado. Yo
no estoy hablando aquí del derecho penal de Schrödinger ni de física cuántica para decir que las cosas pueden dividirse en dos al mismo tiempo y ser o no ser. Todavía el derecho penal no ha llegado allá. Hoy tenemos que hablar de que a un hecho le corresponde un resultado o una consecuencia, y en ese sentido no puedo decir que si yo tenía la intención de lesionar o de hacer daño, entonces esa intención se traduzca en un homicidio, y que las expectativas de la gente superadas, entonces se llaman preterintención. Yo podría hablar ahí de un homicidio culposo si quiere, inclusive de otras maneras, y dándole un poco la vuelta hablaría de un homicidio doloso. Pero el homicidio preterintencional como concepto me parece una aberración, porque es que no tiene de dónde cogerlo. Yo no puedo hablar de que en el hecho hay una partecita que es culpa y hay otra parte que es dolo, o al revés, hay una parte que es dolosa y la otra partecita que se desprende termina siendo culposa. No, cuando yo mato a alguien no deja de ser un homicidio. Entonces, para eso tenemos otras categorías y otras afiliaciones conceptuales que son más propias y, digamos, más funcionales. Inclusive en nuestro ordenamiento, que es el colombiano, no sé muy bien cómo funciona en otros países, pero estoy seguro que en derecho comparado también hay bastantes más aquí en Latinoamérica que tienen la preterintención como otra modalidad de conducta. Podría usarse como un agravante o un atenuante, pero no me digan que es una categoría por sí misma, un concepto que puede subsistir y que tiene vida propia, y eso ya nos está diciendo algo. Entonces, pilas. Sí, no, definitivamente tenés la razón, Juli. Yo también creo, esto también es una opinión pues personal, evidentemente, y es que es una figura conflictiva, es un poco conveniente, y definitivamente cuando ocurre un hecho, o es lo uno o lo otro, o es culpa o es dolo, pero preterintención es como medio mágica, definitivamente. Bueno, no siendo más, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por ver este episodio de Declarado Inexequible Podcast, y no olviden darle like, suscribirse, que ustedes realmente son los que hacen esto posible. Chao. ¿Qué pasó, Willy? ¿Se está transformando en zombie? ¡La maldita lisiada! Declarado inexequible.